Método científico. El método científico es un proceso que tiene como finalidad establecer relaciones entre hechos para enunciar leyes y teorías que expliquen y fundamenten el funcionamiento del mundo. Es un sistema riguroso que cuenta con una serie de pasos y cuyo fin es generar conocimiento científico a través de la comprobación empírica de fenómenos y hechos. En el método científico se utiliza la observación para proponer una hipótesis, que luego se intenta comprobar a través de la experimentación. Muchos de los descubrimientos que hoy conocemos partieron de una hipótesis que fue comprobada a través de este método. Es utilizado en la mayoría de ciencias como la química, la física, la psicología y puede ser aplicado para explicar fenómenos de la vida cotidiana. Galileo Galilei fue uno de los pioneros en el uso del método científico experimental. Con los años, su aplicación ha tenido múltiples interacciones de muchísimos pensadores, entre los que se encuentran John Locke, Isaac Newton, David Hume, Immanuel Kant y Carl Hegel. En Discurso del método de René Descartes en 1637, dispuso ciertas reglas para orientar la razón hasta ser iluminado con la verdad en las ciencias. ¿Por qué el método científico? Desde que el ser humano utiliza la razón para desarrollarse, ha necesitado la explicación de ciertos fenómenos que rigen al mundo. Según el campo de acción y las implicancias del estudio, existe una serie de métodos que ayudan al descubrimiento. No es igual el método histórico al método lógico, así como no es igual el inductivo o el deductivo. Sin embargo, el método científico predomina y se puede extrapolar a casi todas las ciencias, ya que se basa en dos pilares fundamentales: la falsabilidad y la reproducibilidad. Falsabilidad: cualidad que poseen las proposiciones, leyes o teorías de ser evaluadas como falsas. Esta idea fue propuesta por el filósofo austriaco Karl Popper y permite diferenciar al conocimiento científico del que no lo es. Reproducibilidad: capacidad que posee un determinado conocimiento científico de ser replicado por otra persona y en otro momento bajo las mismas condiciones obteniendo el mismo resultado. Características del método científico. Es riguroso. Esto significa que el investigador debe seguir el orden de todos los pasos del método, sin alterar ninguno de ellos. Es objetivo, ya que se basa en hechos concretos y comprobables, y no en deseos, creencias u opiniones. Es responsabilidad del científico u investigador mantener su visión subjetiva al margen de la investigación. Es progresivo, porque los conocimientos que se obtienen son acumulativos. Pueden reafirmar o complementar las investigaciones y descubrimientos ya existentes o incluso corregirlos. Es racional, ya que utiliza la razón para realizar deducciones y se basa en la lógica y no en opiniones o creencias. Es verificable, porque la hipótesis propuesta debe poder ser aplicada y comprobada empíricamente a través de la experimentación. Pasos del método científico. Observación. Mediante la actividad sensitiva, el hombre da cuenta de fenómenos que se le presentan. En este primer paso se observan y registran los fenómenos de la realidad. Es importante tener en cuenta los hechos objetivos y dejar de lado opiniones subjetivas o personales. Inducción y preguntas. Los fenómenos que han sido observados podrán tener una regularidad o una particularidad que los reúne. Esta observación despierta preguntas e interrogantes sobre algún hecho o fenómeno. Hipótesis. Una vez realizada la pregunta, la hipótesis es la posible explicación a la pregunta formulada. Esta hipótesis debe poder ser comprobada empíricamente. Experimentación. La hipótesis es testeada una cantidad suficiente de veces como para establecer una regularidad. Demostración. Con los dos pasos anteriores podrá determinarse si la hipótesis planteada era cierta, falsa o irregular. En el caso de que la hipótesis no pueda ser comprobada, se podrá formular una nueva. Tesis. Si la hipótesis no es refutada, ya que es comprobada en todos los casos, se elaborarán conclusiones para dictar leyes y teorías científicas. Un ejemplo en donde se pueden ver los pasos del método científico es en la vacuna contra la poliomielitis, una hecha por Jonas Salk en 1955 y la otra hecha por Albert Sabin en 1962.
En la observación por parte de Jonas Salk, se puede poner que en 1947 la polio era una enfermedad muy común en los Estados Unidos y el mundo, causada por el poliovirus. En inducción y preguntas, estudios anteriores habían logrado cultivar el virus en laboratorio. Jonas Salk, con el apoyo de la Fundación Nacional Estadounidense para la Parálisis Infantil, decidió desarrollar un prototipo vacunal. Hipótesis: el desarrollo de la primera vacuna contra la polio puede obtenerse a través de un virus muerto. En la experimentación, durante 8 años, Salk experimentó en laboratorio. La primera vacuna fue probada por Salk, sus familiares y un grupo de voluntarios. Tras esta primera prueba, Salk inició un ensayo clínico a 2 millones de niños. Demostración: en 1955, tras los resultados del ensayo con niños, se detectó que la vacuna era segura y efectiva para prevenir la poliomielitis en el 90% de los casos. Tesis: Salk desarrolló una vacuna inyectable basada en las 3 variedades del virus cultivadas en tejido de monos e inyectados en formol. La vacunación masiva comenzó enseguida y los casos de polio comenzaron a disminuir considerablemente. Por parte de Albert Sabin, en la observación se puede poner que al mismo tiempo que Salk investigaba su vacuna, Albert Sabin estaba intentando desarrollar una vacuna contra esta misma enfermedad. Inducción y preguntas: ¿cómo desarrollar un prototipo vacunal? Hipótesis: una vacuna desarrollada a partir de un virus vivo puede garantizar la inmunidad del paciente durante un periodo extendido. Experimentación: Albert Sabin realizó las primeras pruebas de su vacuna con él mismo, sus familiares, un grupo de investigadores y los detenidos de una cárcel. La prueba masiva fue realizada por el Ministerio de Salud de la Unión Soviética en 1957. Demostración: en 1962, el Servicio de Salud Pública estadounidense aprobó la vacuna diseñada por Sabin y la Organización Mundial de la Salud, OMS, empezó a utilizarla. Tesis: se desarrolló una vacuna en forma de jarabe que se administra por vía oral. Esta vacuna no solo logró proteger a las personas contra la polio, sino que lograba que no sean portadoras de la enfermedad y por lo tanto que no contagien a otras personas. Esta es la principal diferencia con la vacuna de Salk. Es al día de hoy la vacuna más utilizada en la lucha contra esta enfermedad. Pura y aplicada. La investigación incluye la recopilación de hechos, datos e información para el avance del conocimiento. Esta actividad académica tiene que seguir un proceso estructural específico. La investigación puede ser clasificada por el medio o propósito. Cuando se clasifica según su propósito, hay 2 categorías más importantes, incluyendo la investigación aplicada y básica. También recibe el nombre de investigación pura, teórica o dogmática. Se caracteriza porque parte de un marco teórico y permanece en él. La finalidad radica en formular nuevas teorías o modificar las existentes. Es la utilización de los conocimientos en la práctica para aplicarlos en provecho de la sociedad. Busca el conocimiento por el conocimiento mismo. Más allá de sus posibles aplicaciones prácticas, su objetivo consiste en ampliar y profundizar cada vez nuestro saber de la realidad, y en tanto este saber que se pretende construir en un saber científico. Su propósito será el de obtener generalizaciones cada vez mayores. La investigación pura también recibe el nombre de básica o fundamental. Se basa en un contexto teórico y su propósito fundamental consiste en desarrollar una teoría mediante el descubrimiento de amplias generalizaciones o principios. Se vale del muestreo con el fin de extender sus descubrimientos más allá del fenómeno que se estudia. Presta poca atención a la aplicación de sus descubrimientos por considerar que esto le corresponde a otra persona. Características de la investigación pura. Teoriza. La investigación pura se orienta hacia la teorización, reflexiona sobre el conocimiento sobre un tema específico y se interesa más por establecer basamentos teóricos para que otros y futuros investigadores los apliquen. Respecto a un marco teórico. El marco teórico que utilice será su punto de partida y permanecerá en él. Sin aplicación. Una de sus principales características es que no constata los conocimientos generados con aspectos prácticos, aunque sí recoge datos mediante el procedimiento de muestreo. Generaliza. El interés de la investigación pura se dirige a la presentación de generalizaciones en el sentido de ofrecer niveles amplios de abstracciones y formulaciones hipotéticas. Desarrolla teorías basadas en leyes o principios. Proceso sistemático. Sigue un proceso formal y sistemático en el que utiliza el método científico para llegar a nuevas teorías.
Ejemplo, ingeniería, arquitectura, historia o sociedad. Un ejemplo de investigación pura podría ser el estudio de los elementos constructivos en las edificaciones de las zonas desérticas del planeta, específicamente en el desierto de Atacama, en Chile. Aquí se recopilaría información sobre qué elementos constructivos se han utilizado en esas zonas desde lo más antiguo hasta la actualidad, si madera, piedra, arena, entre otros. Si bien sigue un orden estricto, la finalidad no pretende ser otra que un compendio de datos sin aplicación práctica. Investigación aplicada. La investigación aplicada es una actividad que tiene por finalidad la búsqueda y consolidación del saber y la aplicación de los conocimientos para el enriquecimiento del acervo cultural científico, así como la producción de tecnología al servicio del desarrollo integral del país. También es conocida como activa o dinámica. Corresponde al estudio y aplicación de las investigaciones a problemas definidos en circunstancias o características concretas. Por ejemplo, cuando una compañía de papel reciclado quiere determinar si su papel reciclado cumple con las especificaciones requeridas respecto al grosor en el rollo, ellos pueden diseñar un procedimiento sistemático para responder esta pregunta específica. La investigación aplicada puede ayudar a tomar decisiones sobre lo siguiente, incluyendo una variedad de otras decisiones de tecnología, negocios y administración, como es definir el precio de un nuevo producto, dónde ubicar una nueva tienda, cuántos empleados es necesario contratar, cuántos productos ofrecer o cuánto pagar a los empleados. Características de la investigación aplicada. Puntual e inmediata. La investigación aplicada busca solucionar problemas y dar respuesta a preguntas específicas. No le interesa la teorización como la investigación pura o teórica. Avances científicos. Produce avances porque aplica la teoría a la práctica, pero también se alimenta de ellos al estudiarlos para lograr mejoras. Fases concretas de investigación. En la investigación aplicada hay fases que deben respetarse: la planificación, la ejecución y la publicación de resultados. En la planificación se plantea la problemática a resolver, los antecedentes y la metodología utilizada para realizar la investigación. La ejecución, como su nombre lo indica, es la aplicación de la metodología para solucionar el problema planteado. En cuanto a la publicación de los resultados, es un proceso indispensable en donde se pone en práctica la investigación. Ejemplo: ingeniería. Problema: lograr la generación de electricidad limpia en poblados rurales con cercanía a cursos de agua mediante la instalación de hidroturbinas sin combustible fósil. A partir de las investigaciones previas sobre la generación de energía eléctrica a través del agua y el movimiento, la cinética, el investigador aplicará sus conocimientos teóricos a la elaboración de turbinas colocadas en arroyos, ríos, entre otros, sin necesidad de construir represas o alimentar la turbina con gasolina. Resuelve dos problemas al mismo tiempo: la dotación de agua y la generación de energía eléctrica. La investigación deberá indicar el comportamiento de la hidroturbina en todas las estaciones del año, con o sin lluvia, en ríos de poco o mayor caudal. Asimismo, tendrá que establecer los alcances de las hidroturbinas, a cuántas casas y cuántas personas está beneficiando y cuánto tiempo puede funcionar, así como señalar los procesos de mantenimiento. Tema 1.2. Investigación cualitativa y cuantitativa. La investigación cualitativa está enfocada en la recolección de datos para probar hipótesis basadas en una medición numérica de características y de hechos, o cualquier tipo de enfoque contable del fenómeno o de algún problema. Con el fin de crear pautas y probar teorías que anteriormente otros investigadores postularon. Para dicha investigación son necesarias tanto la creatividad como la administración de los datos, la interpretación sensible de datos complejos, el acceso preciso a la información y también de formas de explorar rigurosamente los temas y descubrir patrones para someterlos a pruebas. Tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir qué tantas cualidades como sean posibles. En investigaciones cualitativas se debe de hablar de entendimiento en profundidad en lugar de exactitud, la cual se trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible. Características de la investigación cualitativa. La investigación cualitativa es inductiva. Tiene una perspectiva holística.
Esto es que se considera el fenómeno como un todo. Se trata de estudios en una pequeña escala que solo se representan a sí mismo. Hace un énfasis en la validez de las investigaciones a través de la proximidad a la realidad empírica que brinda esta metodología. No se suelen probar teorías o hipótesis, simplemente se generan. No tienen reglas de procedimiento. El método de recogida de datos no se especifica previamente y las variables no quedan definidas operativamente, ni suelen ser susceptibles de medición. Y por último, en general no permite un análisis estadístico. Ventajas de la investigación cualitativa. 1. El uso de preguntas abiertas y entrevistas permite a los investigadores entender los detalles de las actitudes o comportamientos de las personas, saber cuáles son sus experiencias y reconocer datos importantes que pueden no parecer cuando se le hace una encuesta con preguntas predefinidas. 2. Permite la identificación de nuevos fenómenos que pueden surgir en la realización de estudios de mercado. 3. Puede proporcionar una comprensión más profunda del objeto de estudio. 4. Proporciona información individual. Y por último, 5. Proporciona información verbal que a veces puede convertirse en estadísticas. Desventajas de la investigación cualitativa. 1. No se puede generalizar a la población en general. 2. Es un reto en la aplicación de los métodos estadísticos. 3. La calidad de la investigación de mercado depende en gran medida de las habilidades individuales del investigador. ¿Cómo lograr calidad en la investigación en línea? 4. Es difícil mantener el rigor en el proceso. 5. El volumen de datos obtenidos puede hacer que el análisis y la interpretación lleven mucho tiempo. Y por último, 6. La presencia del investigador durante la recolección de datos puede afectar las respuestas de los sujetos de estudio. La investigación cuantitativa es este tipo de investigación el cual usa el método de recolección de datos de tal manera que pueda afinarse la investigación o, si fuera el caso, revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. Algunas de estas características son: la objetividad es la única forma de alcanzar el conocimiento, por lo que utiliza la medición exhaustiva y controlada, intentando buscar la certeza del mismo. El objeto de estudio es el elemento singular empírico. Sostiene que al existir una relación de independencia entre el sujeto y el objeto, ya que el investigador tiene una perspectiva desde afuera. La teoría es el elemento fundamental de la investigación social. Le aporta su origen, su marco y su fin. La comprensión explicativa y predicativa de la realidad bajo un concepto objetiva, unitaria, estética y reduccionista. Concepción lineal de la investigación a través de una estrategia deductiva. Ventajas de la investigación cuantitativa. 1. Los métodos cuantitativos son ideales para saber quién, qué, cuándo y dónde. 2. El uso de este tipo de métodos permite la generalización. 3. La información puede obtenerse de un número relativamente grande de participantes. 4. Proporciona información numérica o de clasificación para nuestro estudio de mercado. 5. Con la investigación cuantitativa, cada formulador de políticas puede determinar las decisiones de lo que se debe hacer. Y por último, 6. El enfoque cuantitativo proporciona cifras concretas que son útiles para la forma de toma de decisiones empresariales. Desventajas de la investigación cuantitativa. 1. Muchos tipos de información son difíciles de obtener, como la información muy personal. 2. La información obtenida puede ser incompleta. 3. A menudo no hay información sobre los factores contextuales que ayuden a interpretar los resultados de los estudios de mercado o a explicar las variaciones en el comportamiento de los participantes. Y por último, 4.
Los errores en el análisis pueden conducir a resultados erróneos que no lograrán el impacto deseado. Diferencias entre investigación cualitativa y cuantitativa. En la investigación cualitativa es centrada en la fenomenología y comprensión. Su observación naturista es sin control, suele ser subjetiva, inferencian sus datos, suele ser explorativa, inductiva y descriptiva, orienta el proceso, sus datos son ricos y profundos, no son generalizables y poseen una realidad dinámica. Mientras que para la investigación cuantitativa se basa en la inducción probabilística del positivo lógico. La medición es penetrante y controlada. Es objetiva. Inferencias más allá de los datos y confirmatoria, inferencial y deductiva. Orienta al resultado. Sus datos son sólidos y repetibles. Son generalizables y la realidad es estática. La importancia de la investigación documental en la enseñanza universitaria reside en que al conocer y practicar sus principios y sus procedimientos va a permitir el desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes de las cuales requieren para construirse datos, información y conocimiento. Tema 1.4. Investigación documental y de campo. La investigación documental, como parte esencial de un proceso de investigación científica, puede definirse como una estrategia en la que se observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades teóricas y empíricas, usando para ello diferentes tipos de documentos donde se indaga, interpreta, presenta datos e información sobre un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando para ello métodos e instrumentos que tienen como finalidad obtener resultados que pueden ser base para el desarrollo de la creación científica. Algunas de las características de la investigación documental son la recolección, selección, análisis y presentación de información coherente a partir del uso de los documentos. Una realización de una recopilación adecuada de datos e información permiten redescubrir hechos, sugerir problemas, orientar hacia otras fuentes de investigación y orientar formas para elaborar instrumentos de investigación y poder elaborar hipótesis. Considerarse como parte fundamental de un proceso de investigación científica mucho más amplio y acabado. Realizarse en forma ordenada y con objetivos precisos con la finalidad de ser base para la construcción de conocimientos. Y por último, el uso de diferentes técnicas e instrumentos para la localización y clasificación de datos, análisis de documentos y de contenidos. Método de la investigación documental. El proceso ordenado y lógico de pasos para realizar una investigación documental es: número 1. Elegir un tema de investigación que como requisito previo cuente con suficiente información documental para su posterior investigación. 2. Reconocer, identificar y acopiar de manera preliminar fuentes documentales con el propósito de poder aproximarse a dimensionar el tema y la construcción de un esquema de contenido. 3. Elaborar un plan de investigación ejercitando el pensamiento para poner en orden los conceptos, organizar jerárquicamente los subtemas en un índice de contenido, discriminar lo principal de lo secundario, precisar actividades, medios y recursos para desarrollar la investigación documental sobre el tema que ya fue seleccionado, además de justificar y formular objetivos de investigación, así como programar la distribución del tiempo. 4. Organizar e interpretar la información compilada, para la cual aplican la técnica de indización del contenido y de las fuentes, atendiendo a criterios temáticos y alfabéticos.
También aplica la técnica de la clasificación de información, donde reconocen que el proceso implica una serie de clasificaciones parciales hasta llegar a perfilar el esquema de redacción. El procedimiento permite aprender a interpretar los conceptos de las disciplinas científicas y a formular los suyos. 5. Estructurar y redactan el informe de investigación, tomando en cuenta al tipo de lectores que va dirigido, el lenguaje y el tipo de material que va a ser utilizado y la extensión del mismo. El informe puede ser un artículo científico, un ensayo, una monografía, etc. 6. Desarrollar estrategias de difusión y comunicación de los resultados mediante la presentación de la información en diferentes formatos impresos y digitales, ya sean páginas web, foros virtuales, blogs, etc. Ejemplos de investigación documental. 1. El libro de Edmund Burke, Reflexiones sobre la Revolución en Francia, investigación documental sobre los hechos que se dieron durante y después de la Revolución Francesa. 2. Las investigaciones realizadas sobre estudios demográficos de algún país o población, ya que se recurre a los archivos demográficos históricos para obtener la información. Y por último, 3. Las ciencias sociales son las que más utilizan la investigación documental para generar su conocimiento, a diferencia de las ciencias naturales y las ciencias exactas, que utilizan este tipo de investigación como auxiliar y no como principal. Investigación de campo. Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver alguna situación, necesidad o problema en un contexto determinado. El investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las personas y las fuentes consultadas, de las cuales se obtendrán los datos más relevantes a ser analizados, los cuales son individuos, grupos y representaciones de las organizaciones científicas no experimentales dirigidas a descubrir relaciones e interacciones entre variables sociológicas, psicológicas y educativas en estructuras sociales, reales y cotidianas. Se podría definir diciendo que es el proceso que, utilizando el método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social, la cual es la investigación pura, o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos, la cual sería la investigación aplicada. La investigación de campo también es conocida como la investigación in situ, ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio. Es por ello que permite el conocimiento más a fondo del investigador. Puede manejar los datos con más seguridad y podrá soportarse en diseños exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una situación de control en el cual manipula sobre una o más variables dependientes. El uso del término investigación de campo es bastante coloquial. Hablamos de experimentar, cuando mezclamos una sustancia química y observamos la reacción de este hecho, pero también cuando nos cambiamos de peinado y observamos la reacción de nuestras amistades en cuanto a nuestra transformación. También estamos en presencia de un experimento de campo. La ventaja de la investigación de campo es que proporciona información más exacta, un alto grado de confiabilidad y por consecuencia un bajo margen de error, mientras que las desventajas sería que su investigación es costosa, tardada y requiere de personal especializado, instalaciones y un equipo adecuado. Tipos de investigación de campo: experimental, cuasi experimental o ex post facto, encuesta, panel, estudio de caso o estudio censal, investigación-acción, investigación sobre la práctica, investigación participante. Aquí se derivan los estudios etnográficos, etnometodológicos, holísticos, biográficos, fenomenológicos de análisis y acceso total. Ejemplos de investigación de campo. 1.
Observación del comportamiento de los animales en su hábitat natural. En esta investigación, el estudio central se basa en los códigos de comportamiento que tienen los animales cuando están en su hábitat natural. La observación constante y detallada logrará dar respuesta a las interrogantes surgidas. A su vez, con estas respuestas podrá determinarse qué influye exactamente en el comportamiento de los mismos. 2. Observación del clima. En este tipo de estudio se recolecta la información observando el comportamiento y cambios que tiene el clima y otros factores meteorológicos en una zona determinada. La idea es precisar próximos comportamientos climáticos. Esto ayudará a tomar decisiones acertadas ante cualquier variación meteorológica. Experimental y no experimental. Investigación experimental. En la investigación de enfoque experimental, el investigador manipula una o más variables de estudio para controlar el aumento o disminución de esas variables y su efecto en las conductas observadas. Dicho de otra forma, un experimento consiste en hacer un cambio en el valor de una variable independiente, y observar su efecto en otra variable dependiente. Esto se lleva a cabo en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento particular. Los métodos experimentales son los adecuados para poner a prueba hipótesis de relaciones causales. Características de la investigación experimental. Podemos distinguir 6 características que diferencian a la investigación experimental de otros tipos de investigación. Debemos decir que mientras estas características son habituales en las investigaciones llevadas en otros campos, en el campo de investigación pedagógica raramente se puede seguir en su totalidad. Las características son las siguientes. Equivalencia. Estadística de sujetos en diversos grupos normalmente formados al azar. Dicho de otra forma, los sujetos se reúnen en grupos equivalentes para que, de esta forma, las diferencias en los resultados de la investigación no sean provocadas por diferencias iniciales entre los grupos de sujetos. Normalmente estos grupos se forman mediante asignación al azar de los sujetos. Comparación de 2 o más grupos o conjuntos de condiciones. Es necesario que haya un mínimo de 2 grupos de sujetos para establecer comparaciones entre ellos, ya que un experimento no se puede llevar a cabo con un único grupo y una única condición experimental. Manipulación directa de una variable independiente. Como ya hemos dicho, un experimento consiste en manipular variables independientes para observar su efecto en las variables dependientes. Por ello, es una de las características más distintivas del enfoque experimental. La variable independiente se manipula en forma de diferentes valores o condiciones que el experimentador asigna. Dicha asignación por parte del investigador es importante que ocurra, pues de lo contrario no puede considerarse un experimento real. Medición de cada variable dependiente. Deben poder asignarse valores numéricos a las variables dependientes. Si el resultado de la investigación no puede ser medido ni cuantificado de este modo, difícilmente hablaremos de una investigación experimental. Uso de la estadística inferencial. La estadística inferencial nos permite hacer generalizaciones a partir de las muestras de sujetos analizadas. Diseño que permita un control máximo de variables extrañas. De esta manera nos aseguraremos que este tipo de variables no influyen en la variable dependiente, o si influyen, lo hacen de un modo homogéneo en todos los grupos. De este modo, los resultados no son interferidos por las variables extrañas. Investigación cuasi experimental. La palabra cuasi indica semejanza. Un diseño de investigación cuasi experimental es similar a la investigación experimental. Son casi lo mismo. La diferencia entre los dos es la asignación de un grupo de control. No hay manipulación de variables. Esta se observa y describe tal como se presenta en su ambiente natural. Su metodología es fundamental descriptiva, aunque puede valerse de algunos elementos cuantitativos y cualitativos. Sería aquella en la que existe una exposición, una respuesta y una hipótesis para contrastar, pero no hay aleatoriedad de los sujetos o grupos de tratamiento y control, o bien no existe un grupo control propiamente dicho. Investigación no experimental. Es el tipo de investigación que carece de una variable independiente. En cambio, el investigador observa el contexto en el que se desarrolla el fenómeno y lo analiza para obtener información.
A diferencia de la investigación experimental, donde las variables se mantienen constantes, la investigación no experimental se realiza cuando durante el estudio el investigador no puede controlar, manipular o alterar a los sujetos, sino que se basa en la interpretación o las observaciones para llegar a una conclusión. Características de la investigación no experimental. Algunas de las características más importantes de la investigación no experimental son: la mayoría de los estudios se basan en sucesos que ocurrieron anteriormente y se analizan posteriormente. En este método no se realizan experimentos controlados por razones como la ética o moral. No se crean muestras de estudio, al contrario, las muestras o participantes ya existen y se desenvuelven en su medio. El investigador no interviene directamente en el entorno de la muestra. Este método estudia los fenómenos exactamente como ocurrieron. Tipos de investigación no experimental. La investigación no experimental puede ser de las siguientes formas. Investigación transversal. La investigación transversal se utiliza para observar y analizar un momento exacto de la investigación para abarcar diversos grupos o muestras de estudio. Este tipo de investigación se divide en descriptiva y causal. La descriptiva, cuando se observan los valores donde se presentan una o más variables para que al obtener los datos se realice una descripción de ellos. Y la causal se encarga de explicar las razones y relación que existe entre las variables en un tiempo determinado. La investigación longitudinal es un estudio longitudinal. Los investigadores tienen el objetivo de analizar los cambios y el desarrollo y las relaciones que ocurren entre las variables a lo largo del tiempo. La investigación longitudinal puede dividirse en tendencia, evolución grupal y de panel. En la tendencia se estudian los cambios que enfrenta el grupo de estudio en general. La evolución grupal, el grupo de estudio es una muestra más pequeña, y en la de panel se encarga de analizar los cambios individuales y de grupo para descubrir el factor que los produce. Tema 1.7. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos. Observación. La observación consiste en recoger información acumulando e interpretando los hechos o comportamientos tanto de personas como de objetos del modo en que estos se encuentran habitualmente en su medio natural. Para hacerlo de forma adecuada, puedes registrar tus observaciones en notas de campo o en alguna plataforma online u offline, desde un dispositivo móvil donde puedas tener fácil acceso a los puntos que vas a investigar, para anotar la información recopilada durante la observación. Características de la observación. 1. Este método puede o no ser reconocido por la comunidad científica o por la sociedad, puesto que a veces la misma observación solo precisa de alguien que observe y de otro, ya sea objeto, persona o situación que sea observado. 2. El objeto de observación puede ser muy diverso, desde una población determinada hasta un sujeto, un objeto o un lugar. Además, el tiempo de la observación dependerá de aquello que se esté observando. 3. El observador puede ser activo o pasivo. Un observador activo es aquel que interviene en la comunidad o con los sujetos que observa. Es decir, es un sujeto que con su observación modifica a aquellos que está observando. El observador pasivo, por otra parte, no debe ni puede intervenir en la realidad que está observando. Debe mantenerse al margen de todo aquello que observa, intentando ser lo más objetivo posible. Ventajas y desventajas de la observación. Las ventajas serían que el estudio se realiza en el momento que ocurren y sin intermediarios. La información que se obtiene no depende de los sujetos de estudio y es independiente de la persona para suministrarla. Y las desventajas por su parte serían que es difícil de aplicar a grandes grupos, puede ser costoso si se requiere observadores calificados y no es posible obtener información de sucesos pasados o posteriores. Entrevista. Una entrevista es una conversación o diálogo entre dos o más personas con objetivos predefinidos, en la que una de ellas ejerce el rol de entrevistado y su interlocutor el de entrevistador. Este intercambio de ideas puede tener fines informativos, clínicos, laborales o de investigación, y su objetivo es el de recolectar información o datos concretos. Características de la entrevista. 1. Para que la entrevista logre recolectar información de interés de forma eficiente, es necesario investigar el tema a tratar. 2. Independientemente del tipo de entrevista a realizar, esta debe de tener una finalidad. Por lo tanto,
Lo esperado es que las preguntas o los puntos a discutir estén establecidos antes de llevar a cabo la entrevista. 3. El papel del entrevistador es generar un clima de confianza que permita que el entrevistado se desenvuelva de forma auténtica. 4. El entrevistado debe conocer con antelación el tema o asunto a tratar con el entrevistador. Sin embargo, no debería de tener conocimiento de las preguntas específicas sobre las que se centrará la entrevista. Ventajas y desventajas de la entrevista. Por la parte de las ventajas son que permite analizar el comportamiento del entrevistado en el momento de la entrevista. El entrevistador puede intervenir si es necesario para reforzar alguna pregunta o clarificar ideas, y permite aclarar y repetir preguntas. Por parte de las desventajas son que está condicionada a la predisposición de participación de los entrevistados. Pueden existir respuestas falseadas o exageradas, y el entrevistado puede responder acerca de sucesos pasados. Cuestionario. Un cuestionario se define como un instrumento de investigación que consiste en un conjunto de preguntas u otros tipos de indicaciones con el objetivo de recopilar información de un encuestado. Estas son típicamente una mezcla de preguntas cerradas y abiertas. Esta herramienta se utiliza con fines de investigación que pueden ser tanto cualitativas como cuantitativas. Los cuestionarios permiten medir preferencias, comportamientos o tendencias, a la manera de las encuestas, así como construir escalas que ayudan a determinar ciertas actitudes o rasgos latentes en las personas. Características del cuestionario. 1. Los cuestionarios son muy útiles para recoger información demográfica, opiniones personales, hechos o actitudes de los encuestados. Una de sus mayores características es que son estandarizados y uniformes. Para recopilar datos cualitativos, el cuestionario podría ser de naturaleza exploratoria. No hay restricción de las preguntas que se pueden hacer en este cuestionario, ni del objetivo específico que éste recoge. 3. El cuestionario suele seguir un flujo estructurado de preguntas para aumentar el número de respuestas. Ventajas y desventajas del cuestionario. Las ventajas son que son demasiado económicos, sus resultados se obtienen de manera rápida y permiten analizar y realizar análisis de predicciones de los datos. Desventajas. Se puede llegar a presentar en ellos ausencia de sinceridad en las respuestas. Algunas preguntas pueden ser complicadas de comprender para el encuestado y en el desarrollo del cuestionario se pueden llegar a omitir preguntas de vital importancia para la misma investigación. Encuesta. Una encuesta es una técnica de investigación en la cual se recopila una serie de datos mediante un cuestionario, el cual es aplicado a una muestra representativa de una determinada población. Los datos suelen obtenerse mediante el uso de procedimientos estandarizados, esto con la finalidad de que cada persona encuestada responda a las preguntas en una igualdad de condiciones para evitar opiniones sesgadas que puedan influir en el resultado de la investigación o estudio. Características de la encuesta. 1. Una encuesta utiliza una metodología a fin de recolectar datos a través de un cuestionario con un diseño ordenado, que recoge la información tal como se presenta, sin alterar el entorno y presentando la información final a través de tablas, gráficos o trípticos. 2. Las encuestas permiten estandarizar la información obtenida para su posterior análisis. En ese sentido, es muy importante la segmentación que puede ser por edad, sexo, estrato social, etc. 3. La encuesta de inicio a fin tiene toda una estructura, la cual incluye diversas etapas o fases. Estas etapas o fases son: delimitación del objetivo de la encuesta, definir la población que será el objeto de estudio, determinar la información a recopilar y el tiempo que se utilizará en recoger los datos. Ventajas y desventajas de la encuesta. Las ventajas son que aplica a todos los encuestados las mismas preguntas. Existe menos desviación de las respuestas de los encuestados y es difícil de alterar. Por otro lado, las desventajas son que no se tiene control absoluto sobre lo que se investiga. Está sujeta a la predisposición de los encuestados a participar y es posible que un porcentaje de preguntas no sean respondidas. Censo. Un censo es un tipo de método de recopilación de datos que involucra a toda la población. En un censo no se usa un método de muestreo. Como todos los miembros participan en el censo, los datos recopilados son precisos y detallados.
Un censo reúne información de cada entidad en una población. Como resultado, los datos son exactamente representativos de toda la población y los datos detallados pueden estar disponibles hasta en áreas pequeñas. Características del censo. Realiza el empadronamiento referido a un momento censal. 2. Garantiza el empadronamiento por separado de cada persona, de cada vivienda o de cada productor agropecuario. 3. El operativo será simultáneo en todo el territorio del país con referencia al momento censal, evitando de esta manera duplicaciones u omisiones. Se dice que el censo es una fotografía del país. Ventajas y desventajas del censo. Por el lado de las ventajas serían que recopila información sobre cada miembro de la población, no solo de una muestra, y tiene información detallada. Desventajas. Se pueden llegar a tomar bastante tiempo en realizarse, tienen un costo elevado y solo se pueden realizar por instituciones gubernamentales. Bitácora. La bitácora es un cuaderno en el que se reportan los avances y resultados preliminares de un proyecto de investigación. En él se incluyen con detalle las observaciones, ideas, datos de las acciones que se llevan a cabo para el desarrollo de un experimento o un trabajo de campo. Se puede ver como un instrumento cuya aplicación sigue un orden cronológico de acuerdo al avance del proyecto. Características de la bitácora. El ámbito de un diario de campo o bitácora es la recolección de todo aquel tipo de información que sea susceptible de ser evaluada tras ser recolectada. Esta característica la hace ideal para el registro de data de actividades científicas. La razón de ser de un diario de campo o bitácora es recolectar información real y objetiva. No obstante, el redactor del diario, al mismo tiempo que la colecta, la va enriqueciendo con sus comentarios personales, los cuales también registra en el diario. Independientemente de la forma de su presentación, la confección del diario de campo o bitácora se hace de manera personal. Todos los registros son hechos a mano desde el campo de trabajo. Independientemente de su ámbito, el diario de campo o bitácora está centrado en un problema o actividad que es un objeto de investigación. Ventajas y desventajas de la bitácora. Por el lado de las ventajas tenemos que son registros sencillos de llevar que requieren observación directa. No es necesario ningún observador externo y son excelentes como registro etnográfico directo de la acción. Y por otro lado, las desventajas tenemos que es difícil de registrar conversaciones largas con notas de campo a mano. Pueden estar plagadas de problemas de respuesta, sesgo y subjetividad del investigador, y se tarda tiempo en redactar notas de campo sobre muchas personas.